Buen día, iglesia querida, ¿cómo están? Tenemos una buena noticia que darle al mundo juntos esta mañana, y es que nuestro Señor Jesús está vivo, ¿amén? Amén. La iglesia primitiva se saludaba de la siguiente manera. Nos cuentan que la tradición de los primeros cristianos era ofrecerse un saludo de esta manera, y lo vamos a practicar esta mañana. Atiéndame bien. Gonzalo, venite por acá. Uno le decía al hermano: el Señor ha resucitado. Y el hermano respondía: sí, en verdad ha resucitado. amén. Bien, se lo sabía de memoria. Un aplauso para Gonzalo. Ahora usted se lo va a decir al que tiene a la izquierda o a la derecha. El Señor ha resucitado, Julio. Ryan, en verdad, el Señor ha resucitado. Gloria al Señor, que la tumba no pudo retenerlo y que hoy la buena noticia del Evangelio tiene una base y un sustento sólido, y que es que aquel que nos salvó no derramó la sangre inocente de nadie, sino que la suya propia, y por Él estamos aquí esta mañana. Gloria al Señor. Estaba pensando en estos días acerca de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Usted puede creer, iglesia, que hay personas que nos preguntan por qué celebramos actividades especiales en Semana Santa. ¿Quién inventó la Semana Santa? Y la historia del origen del nombre no viene hoy a considerarse para nosotros algo digno de ser repetido o evocado, pero tiene que ver quizás con la primera visita que una mujer hizo a Tierra Santa y un concilio de Nicea en el año 323 o 325, donde se decidió que toda la iglesia iba a celebrar la época de la Pascua. Después, ¿cómo le fueron llamando? Si usted supiera de donde yo vengo, el otro lado del río, a esta semana le llaman Semana de Turismo, Semana Santa, Semana de la Vuelta Ciclista, Semana de la Cerveza. ¿Saben qué? Todo eso, ya saben, auspiciado de dónde, para ocultar el verdadero sentido evocativo, conmemorativo que tiene este tiempo, que es mirar hacia la cruz vacía y hacia una tumba que no pudo retener al Salvador, al Hijo de Dios. Diga conmigo, amén. Pero hay personas que me preguntan por qué, y yo les voy a responder desde este lugar. Bienvenidos, hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales esta mañana y se nos unen a celebrar este culto tan especial. La primera ya la mencioné. La intención es evocativa. Evocar, mirar hacia la palabra nuevamente y revivir para considerar la valía, el alcance del poder de la resurrección de Cristo. Así como a veces como país, como nación, evocamos fechas históricas, ponemos un día feriado en el almanaque para evocar la memoria. Y usted habrá escuchado, al igual que yo, que dicen que la memoria no se pierda, que un pueblo sin memoria está condenado a repetir los errores del pasado. La memoria de la iglesia justifica que una vez al año nosotros evoquemos también la obra redentora de Jesús. La segunda razón que le quiero ofrecer para quien se pregunta por qué hacemos actividades especiales en esta semana es para desmarcarnos de la tradición y de la religión. Yo no sé ustedes, pero en mi casa, de donde yo vengo criado, se pasaba de un día de luto donde no se prendía ni la radio. Jueves y Viernes Santo había tristeza, mi abuela lloraba, yo no sabía qué le pasaba. Y mi abuela era de poner esos tocadiscos, los discos de pasta, y poner mucha música todo el tiempo, y en casa no se podía ni hablar fuerte. La televisión no se encendía porque estábamos tristes porque el Señor había muerto. Pasaba Jueves, Viernes Santo, donde no comíamos obviamente carne roja sino pescado, y el sábado ya la abuela prendía la radio a todo trapo, volvían las viejas milongas, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo puede haber una marcada diferencia entre un día y el otro? Parecía bipolar, y muchos tienen esa fe celebrativa bipolar. Pasa también en Navidad, pasa en otras fechas evocativas, que decidimos acompañar según la tradición. La tradición pervierte muchas veces el verdadero significado de las cosas. Qué bueno que la iglesia tiene esa misión también de decir
que no falte la memoria, que no falte la evocación. Para la tercera razón que también justifico, se celebren estas actividades, que es adorar y celebrar el alcance y magnitud de la victoria de Cristo y apropiarnos de ella. Amén. ¿Por qué lo hacemos? Porque adoramos y porque celebramos, como ya se dijo esta mañana en la alabanza, más temprano también en el devocional, porque ese poder de resurrección está morando en nosotros, sus hijos, y en nosotros la iglesia. Gloria al Señor por esto. Hay 3 palabras en el contexto bíblico para definir el tiempo. Una de ellas es cronos y tiene que ver con el tiempo del calendario y del reloj. Los calendarios y el cronos se dirigen muchas veces por los astros, la luna, el sol. Había originalmente un calendario lunar, luego uno solar, fue evolucionando. No es perfecto, usted sabe que cada tantos años hay un mes de febrero. Pobre aquellos que nacieron del 29 porque festejan el cumpleaños un poco raro, ¿no? Otra palabra para tiempo es la palabra kairos, que significa el tiempo oportuno y el tiempo de Dios, el tiempo de hacer las cosas. Por ejemplo, si usted va a plantar, usted tiene que saber cuál es el tiempo correcto, cronológico, pero también el tiempo correcto para hacerlo según las posibilidades que Dios le da. El tiempo cronos es el tiempo que mide el calendario y el tiempo kairos es el de la oportunidad que usted no tiene que dejar pasar. Y hay un tercer término también en griego que es la palabra aion, aineo es para adoración. La palabra aion, que significa el tiempo presente donde está también lo eterno, o al revés, el tiempo donde lo eterno está presente aquí hoy con nosotros. Y ese, si usted se pone a mirar como yo esta mañana, es una de las razones principales porque las que no nos interesa saber si Semana Santa cronológicamente es en esta fecha o celebramos antes o es después, porque no es ni la luna, ni el sol, ni los astros que nos marcan a nosotros la valía de lo eterno, y lo eterno es que el Señor Jesús está acá con nosotros esta mañana y usted y yo en el kairos de Dios aprovechamos la oportunidad y estamos presentes para honrar la vida de Cristo con un gran aplauso que usted le va a dar. No nos va a decir a nosotros el calendario si es la fecha correcta o no, y qué triste aquellos que se perdieron hoy de no estar en la comunión con los santos y con la iglesia por no estar de acuerdo con esta celebración. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a mirar esta mañana relatos sobre la resurrección de Cristo en el Evangelio San Lucas. Acompáñenme, por favor. Y quienes tenemos varias Semanas Santas en el lomo, usted que hace años que es hijo o hija del Señor sabe que por estos días, mirar los textos, sabemos que el personaje principal es Jesús. Todo gira alrededor de Él. Pero podemos acercarnos al relato desde la perspectiva, por ejemplo, de los discípulos que quedaron abandonados, de los que huyeron. Se puede abordar el tema o la meditación de la resurrección en base o en torno, por ejemplo, a los padecimientos y a todo lo que fue el juicio injusto previo. Podemos hablar desde la perspectiva de María, la madre física de Jesús. Podemos hablar de pronto desde lo que fue para los romanos, ese sedicioso que vino a traer inestabilidad y que tuvieron que juzgar según una ley y un proceso adulterado y fraguado, con engaños, con falsos testigos. Pero hoy, si está el flyer de la predicación por ahí, yo quiero prestar atención a un personaje que a veces pasa desapercibido y leemos de él en manera un poco quizás apresurada, y es justamente el señor José de Arimatea, que vamos a mirar en Lucas capítulo 23, del verso 44 en adelante. Yo he titulado la reflexión de esta mañana El secreto de José. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, o sea, del mediodía y hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Recuerde usted, golpearse el pecho era señal para los hebreos de arrepentimiento, de culpa, y esa oscuridad que sobrevino en una hora tan temprana, evidentemente la interpretaban como una señal de juicio o de castigo. Verso 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Verso 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, la cual era miembro del concilio o del Sanedrín, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Gracias, Dios, por esta palabra. Interesante las reacciones. Al momento en el que el Señor Jesús entrega su espíritu y expira, empiezan a sucederse algunos eventos. Ya se había puesto el cielo oscuro. En otra versión paralela de los evangelios dicen que había temblado la tierra, que se había rasgado el velo del templo de arriba a abajo, dando a entender que solamente Dios desde arriba y no los hombres desde abajo abrían esa brecha. Y entonces se empiezan a ver las reacciones. Las primarias son de estas personas que corren, que huyen, que tienen miedo, que están confundidos, que se golpean el pecho. Las reacciones más tardías son quizás la de José apareciendo, este personaje del cual quiero conversar un poco esta mañana con ustedes, y de las mujeres que miraban desde lejos, pero que después se acercaron y participaron también de los homenajes fúnebres preparando los ungüentos. ¿Cuáles son los antecedentes de este hombre, José, que aparece aquí mencionado como un hombre bueno y justo, integrante del concilio? Primero lo dice su nombre en la referencia bíblica. José era de la ciudad de Arimatea, que estaba en el noreste de Jerusalén, a unos 33-35 kilómetros de distancia. Miembro respetado por ese varón justo, temeroso, que aguardaba el reino de Dios, o sea que esperaba la manifestación de un Mesías. Alguien respetado, integrante de ese consejo que también terminaría condenando a Jesús. Pero vieron que dice el relato que él no consentía, ni en los hechos ni en la forma, por algo que mencioné en la introducción, porque este juicio fue en un horario inapropiado, con testigos falsos que le incriminarían. Ante un Jesús en silencio, callado, que simplemente esperaba se dieran todos los hechos profetizados sobre su persona. Dice que él era discípulo de Jesús, un discípulo secreto de Jesús. Me gusta cómo lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19, verso 38. El pasaje dice así: después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús
José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. O sea que era alguien que creía, era un seguidor, era alguien que tenía fe, pero una fe que él llevaba en secreto a causa del temor. Imagínense, la persecución, ¿no? El enfrentamiento, la pérdida del estatus quizás. Él tenía entonces ese temor y resguardaba su fe en su corazón, discípulo de Jesús. En otro texto paralelo en el Evangelio de Mateo, si me acompaña a mirar el 27, en el verso 57, menciona que era un hombre rico. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este elemento que menciona aquí también serviría para cumplir una profecía que está en Isaías 53:9 y que dice: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Me fascina ver cómo los hechos, aparentemente los evangelistas van escribiendo y narrando como en tiempo presente, siendo que Dios soberano va proveyendo todos los elementos y manejando los hilos de la historia, cumpliendo al pie de la letra cada una de las profecías mesiánicas, al tiempo que los hombres reaccionan ante los hechos que están aconteciendo. Este hecho de que fuera rico, respetable, miembro del Consejo del Sanedrín, le habría permitido a él este acto, digamos, de generosidad extrema. Traigámoslo a este tiempo. A ver, ¿quién de ustedes que tiene un panteoncito en algún cementerio privado, porque este no era un lugar de otros, no era una fosa común, ofrecería ese lugar tan especial reservado para su familia o para usted a alguien que no fuera de su familia? Esto habla de que de verdad este era un discípulo, un seguidor, alguien que había creído de verdad con todo el corazón en Jesús, sabría mucho de él, más de lo que él pudiera admitir o decir, pero ahí está este hombre ofreciendo un sepulcro familiar, dice la escritura que leímos al comienzo, que no había sido usado por 0 kilómetros. No sé si la muerte se mide en kilometraje, pero era nuevo a estrenar. Este dato es relevante entonces para que se cumpliera esa profecía de Isaías, donde él iba a ser partícipe al momento que fue crucificado entre los malvados, entre los impíos, 2 ladrones. No voy a hacer ninguna metáfora moderna porque puedo herir susceptibilidades. Pero hubo un pastor que una vez dijo, no voy a decir quiénes eran los ladrones o a quién tipifica. Fue entre los impíos, pero en la sepultura entre los ricos, justamente debido a la acción de este hombre José. El secreto de él era que creía en secreto en Jesús. El secreto de José era que Jesús era de él, pero él no era de Jesús públicamente. El secreto de José se puede parecer a la fe en secreto de muchos hoy en día, que dicen creer, pero a veces encuentran dificultades en confesarlo en la vida pública. O, por ejemplo, ¿cuántas veces le habrán dicho a usted o a mí? Yo creo en Dios a mi manera. Y confiesan tener una fe que no les permite dar el siguiente paso de confesarla abiertamente, de congregarse en una iglesia y de entender cuál es toda la magnitud de la obra de ese Dios en el que confiesan tener fe o creer. Le pasaba a José debido a la posición que él ostentaba, a los riesgos que él preveía o a su propia humanidad, el tener estos recaudos y ser alguien que llevaba esa fe en secreto. Lo condicionaba su temor, quizás el rechazo, la pérdida de estatus, como decíamos antes. En el pasaje paralelo también de Juan, en el capítulo 19, versos 39 y 40, se menciona incluso que cuando José pide el cuerpo de Jesús, aparece Nicodemo a ayudarle. Es el único de los evangelistas, de los evangelios, que narra este detalle, que lo incluye a Nicodemo, que era un fariseo principal de los judíos, que se había encontrado con Jesús de noche. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 3.
donde ahí habla del nuevo nacimiento, y en esa charla surge el versículo que todos ustedes se saben de memoria, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el Hijo de Dios no vino al mundo para... No, ese es el 17. Entonces, en aquel encuentro, ahí tenía la presencia de Nicodemo, posiblemente también, dicen los comentaristas, miembros del Sanedrín. O sea que el mismo consejo que condenó a Jesús, vamos a decirlo de esta manera para que usted lo entienda mejor, tenía gente infiltrada que creía en una fe clandestina o en secreto. ¿Nos puede pasar esto todavía hoy en día? No solo, como mencionaba al principio, que hay gente que cuestiona que celebremos esta semana en el año y que tengamos un espacio para conmemorar, sino otros que decididamente deciden llevar toda su fe a escondidas, quizás condicionados por algún tipo de temor, quizás condicionados por no perder estatus o por no perder pertenencia en algunos grupos. Saben que a veces creer en secreto es peor que no creer, porque llevamos aquel mensaje que nos está quemando o aquella convicción que seguramente tenía José de saber quién era, que estaban crucificando a un hombre injusto, que él verdaderamente era el Hijo de Dios, y aún así no animarse a confesarlo. Luego vamos a ver en qué momento él decide salir del secreto y mostrarse públicamente. Pero no quiero esta mañana, si usted me permite, apurarme a esa conclusión sin mirar primero lo que Jesús había enseñado en el Evangelio de Mateo capítulo 10, verso 32. 32 y 33 de capítulo 10 de Mateo. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Esa es la versión NBI, creo que la Reina Valera habla de el que confesare. Y sucede que el elemento que le hizo salir del secreto fue justamente la cruz. Cuando llegó un momento cúlmine, esa cruz lo obligó a él a tomar una decisión y decir, en algún momento yo tengo que salir de la oscuridad y mostrarme la luz. En algún momento algo tiene que hacer clic en mi vida para pasar de ser un cristiano incógnito a alguien que confiesa abiertamente a Jesús. Y fue la cruz. ¿Qué lo hizo dejar su secreto, su fe en secreto? La cruz. La cruz nos expone a todos nosotros ante la necesidad de expresarnos. ¿Qué significa para mí esa cruz? Yo tengo que responder ante la cruz. ¿Creer o no creer? Y si creo, confesarlo. Y si lo confieso, vivirlo. Todo lo que significa la cruz. Así que José de Arimatea fue un discípulo callado, oculto, con muchos temores, hasta que la cruz lo obligó a salir, vamos a usar una palabra moderna, del closet, y decir yo también me identifico. Porque ir ante Pilato y pedir autorización para tomar el cadáver de Jesús era identificarse religiosamente con un muerto, lo que podría ser implicancia de maldición, y religiosamente identificarse con Jesucristo. Y salir entonces, yo me imagino muchos integrantes del Sanedrín, este y Nicodemo, ¿serán de los nuestros o son del Galileo? ¿Por qué? Dice que ellos no consentían, se oponían. Intentaron mediar, quizás. La cruz, iglesia querida, no es solo un adorno pendiendo de una cadenita. La cruz es un elemento que te va a obligar en algún momento a ti a expresarte ante ella. ¿Crees? ¿Lo confiesas y lo dices públicamente? ¿O crees y tienes miedo y te escondes? Lo cual equivaldría casi que a no creer. Siempre hay una oportunidad de que tus convicciones internas se alineen con tus acciones. Y qué bueno que llegó ese día para José de Arimatea, donde dijo, yo me identifico con este hombre, quiero que me entreguen ese cuerpo para darle los honores que correspondían también según la ley mosaica, que se enterraran los muertos antes de que viniera el anochecer. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿ya te has expresado tú ante la cruz? ¿Qué significa para vos?
es solamente una tradición. Asistir a la iglesia en estos días es simplemente acompañar algo que te inculcaron que es bueno, que da buena suerte. ¿O de verdad estamos respondiendo ante la cruz de la manera en que no nos avergüenza identificarnos con Jesús, con el que colgó de ella y con aquel que se levantó obviamente después de la tumba? Cuando uno lee Mateo 10, 32 y 33, la cláusula legal allí está bien clara. Jesús dice: el que me reconozca delante de los hombres, yo le reconoceré. Algún día Mónica intentará entrar en el reino de los cielos y se verá su libro de vida y dirán: no, ella nunca me negó, así que yo también le voy a reconocer. El que reconoce al Señor, el Señor le reconoce. Y déjeme decirle algo, no es solo un aspecto escatológico y futurista. Sucede en el aquí y en el ahora, en el aión de Dios, donde dije que aquí está presente lo eterno. Así que no celebramos por el cronos, por el calendario. Celebramos porque es el kairos de Dios, la oportunidad correcta de hacerlo. Y en el aión de Dios sabemos que entonces la eternidad está presente aquí, porque a Dios no lo sujeta ni el espacio ni el tiempo. Explíquenle eso a la gente que hoy no está acompañando esta celebración, porque Semana Santa no coincide con esta fecha. Yo le quiero mucho a Tania. Tania cumple años el viernes. Imagínense que nadie puede ir el viernes porque es día laborable y le festejamos el sábado. ¿Ustedes piensan que los que vamos el sábado no le queremos? ¿Porque lo hicimos un día después? Al Señor, aquel que levantó a Jesús de entre los muertos, a la deidad y a la Trinidad, no lo condiciona el tiempo y el espacio. Por eso hoy entendemos lo que también significa responder ante la cruz. Es decir, en el tiempo correcto y oportuno de Dios, donde yo sé que la esencia de lo eterno está presente en esta mañana, nosotros como iglesia, los que nos miran a través de las redes, estamos diciendo: gracias, Señor, por la cruz. Me identifico con ella, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de decir que soy cristiano, cristiana. Amén. Porque negarle, en todo caso, sería también exponernos a que nos falte el respaldo de Dios en algún momento. Por eso dije, es aquí y en el ahora. Usted le confiesa hoy, el Señor le confiesa mañana. ¿Cuándo? Cuando usted, por ejemplo, estudió para un examen y le fue bien. Cuando usted tenía una inversión y dio frutos. Cuando usted tomó una decisión de santidad y Dios le respondió concediéndole algún anhelo de su corazón. El respaldo de Dios no es solamente un aspecto escatológico y futurista, sino que es aquí y ahora con todo lo que vos sembrás en bendición. ¡Qué linda esa perspectiva! Pero ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa que a veces tenemos varias maneras modernas de negar la cruz y de no responder ante ella de la manera adecuada. Nos escondemos y negamos al Señor cuando, por ejemplo, tenemos miedo de hablar de Él. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste de tu fe a alguien? ¿Vecino, amigo, compa de facultad, de trabajo? ¿Algún contacto ocasional? ¿Cuándo fue la última vez? No hablamos, nos callamos. Es como si fuéramos José de Arimatea, teniendo una fe en secreto allá en el fondo. Por miedo, por temores al rechazo, a perder estatus, a perder grupos de pertenencia, a decir, ¿qué me van a decir si les hablo de religión? Van a pensar que estoy loco. Ojalá esa locura fuera evidente. En toda la ciudad de Corrientes salió con rima. ¿Por qué? No hablamos, tenemos miedo. Pero también negamos la fe y negamos a Jesús. Y no respondemos ante la cruz cuando tenemos vergüenza que nos identifiquen como los cristianos, que a veces van en contra de las modas y las culturas de este mundo. Dicho de otra manera, cuando no defendemos su causa, cuando no defendemos los principios que Jesús y su palabra nos enseñan, también tenemos como miedo a confrontar y escondemos la fe bien allá en el secreto. Seguir esa cruz es seguir cada una de las enseñanzas. Responder ante ellas, decir, no solamente soy un cristiano teórico, sino que aplico y vivo la verdad. Ahora, tú sabes, al igual que yo, iglesia amada, que vivir la verdad de Cristo es ir en contra de las modas y costumbres de este mundo. Y hay veces que nos da miedo no pertenecer, nos da miedo que nos llamen o etiqueten de anticuados, de patriarcales, porque la iglesia es patriarcal, porque habla del Padre. Cuando vos y yo ocultamos lo que creemos respecto del diseño de Dios, respecto de la sexualidad, respecto de la familia, respecto de lo que son
los valores, estamos escondiéndonos, al igual que José, teniendo una fe en secreto, pero que no se identifica con él públicamente. No defendemos ninguno de los límites que el Señor pone morales y espirituales en la comunidad, entonces es como si no creyéramos. También negamos la cruz, o nos escondemos y corremos a escondernos cuando pecamos sin ni un poquito de cargo de conciencia y temor de Dios. Yo niego la cruz cuando llevo una vida donde me concedo el pecado sin ningún tipo de arrepentimiento porque me acostumbré. Porque la voz de alerta del Espíritu Santo ya no la escucho. Entonces no hay diferencia entre uno que nunca creyó a uno que creyó, y aún creyendo se permite la indisciplina del pecado. Eso también es callarse, eso también es negar a Jesús, eso también es negar la cruz. No podemos negar las consecuencias del pecado, no podemos no hablar del infierno, no podemos no hablar de la mala nueva para que la buena nueva de Jesucristo tenga valor. Por eso esta mañana me gustó cuando, voy a robarte la frase, Jorge, él mandó prender las luces y dijo: hoy es el día de la luz, hoy es el día de la vida. Es verdad, pero cada tanto péguele una ojeadita a su vida cómo era sin Cristo. Lean las Escrituras lo que es el infierno. Mire lo que es la separación de Dios. Y no es un lugar alegórico el infierno, es un lugar real preparado para tormento y castigo. Y usted diga: gracias que esa cruz quedó vacía y que esa tumba quedó vacía, porque su libertad, su victoria, su salvación, su regeneración, su expiación hacen que yo pueda vivir libre de la esclavitud y maldición del pecado. Amén. Así que no se esconda. José decidió enfrentar sus miedos. Yo decía, siempre hay una buena oportunidad para hacer coincidir lo que creo con lo que vivo. Y pasó entonces de ser un cristiano, quizás a escondidas o anónimo, a ser alguien relevante. Y ahora le voy a explicar por qué elegí mirar la historia desde el punto de vista de este hombre. ¿Por qué es relevante para la resurrección? José, sin saberlo, preparó evidencias legales que se constituirían después en irrefutables para, por ejemplo, ubicar el cuerpo de Jesús. ¿Recuerdan? Una tumba, un sepulcro vacío que no había sido nunca usado por nadie. Esto permite, desde el término legal, apunté la palabra porque es difícil, gestionar lo que es la trazabilidad del cadáver. Saben que para el aspecto legal es importante saber cuando ocurrió un deceso, saber y resguardar toda la información, documentar qué pasó paso a paso. Los que estuvieron aquí el viernes y vieron la película, hubo una parte específica muy detallada donde se habla de la piedra en el sepulcro, de los sellos que fueron colocados, de la guardia romana en la puerta y de todas las medidas de seguridad que hubieron de parte de quienes querían que ese cadáver no fuera robado. Pero sin querer, cada una de las cosas que incluso los detractores de Jesús querían hacer, estaban formando evidencia irrefutable para decir que solamente pudo haber salido de ese lugar por un milagro sobrenatural. Entonces, al ofrecer, en este caso, testigos verificables, las mujeres, es otro, en el aspecto legal, algo importante. Trazabilidad del cuerpo, se supo quién lo colocó, lo vieron testigos oculares, hasta Nicodemo habría participado. Un lugar público no era un lugar muy apartado, era propiedad de este hombre rico, o sea que se podía establecer en qué lugar exacto ir a buscar y no tener que decidir en muchísimos sepulcros o fosas comunes. José de Arimatea estaba aportando base legal para hablar de la evidencia de todo lo que estaba sucediendo ahí. Jurídicamente totalmente verificable. La propiedad era conocida. Incluso le digo más. Hasta ofrecía la posibilidad de una refutación pública, todo lo que estaba pasando. Como dice hoy las películas, ¿no?, de investigación, podría ser usado en su contra incluso. Porque si aparecía el cuerpo, con todos esos datos, era fácil terminar con el Evangelio y con este falso Mesías y con la fe de todos esos fanáticos. Oh, maravilla, gloriosa historia, real suceso que nos dice que no lo pudieron hacer. Pero ahí está este hombre con una fe débil, quizás en el anonimato y en el secreto, que cuando sale y se expone,
él no se da cuenta, Dios lo está guiando y lo está usando para generar entonces todo el escenario para la resurrección de una manera que hoy se vuelve para nosotros referente legal, totalmente incuestionable, de que nadie pudo haber participado para estorbar lo que la Escritura dice. Jesús era lo que dijo ser y se levantó de entre los muertos. Algunas de las teorías que negaban la resurrección justamente era esta, que las mujeres se habían equivocado de tumba, que fueron a la tumba incorrecta, como si la trazabilidad del cuerpo de Jesús dice que había testigos seculares, que fue en el sepulcro de don José de Arimatea, que era propiedad de él, que no había otros muertos, cuestión de confundirse, a ver, levanten este pie, saquen esta cabeza. No, imposible. Las mujeres vieron y fueron al lugar en el que habían estado el día anterior. Otros sugerían el desmayo de Jesús, que Jesús en verdad perdió mucha sangre durante las 6 horas de agonía y que en verdad nunca murió del todo y que el fresquito, el aire frío del sepulcro lo habría reavivado. Luego los discípulos lo esconden a Jesús para fingir su resurrección. El robo del cadáver, que era la que mencionaba un poco la película que vimos el viernes, que ellos, siendo hombres que tenían temor, muchos de ellos con pánico también de ser perseguidos y crucificados, habrían tenido una osadía y una fuerza física y un poder de convocatoria tal que habrían venido, engañado a los guardias, removido la piedra y robado el cadáver de Jesús. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas que José estaba haciendo este hombre con una fe genuina, pero a escondidas, cuando él decide salir a la luz, Dios le respalda, le utiliza, va moviendo los hilos de la historia y genera en él la persona clave para proveer la evidencia contundente de que solamente pudo haber salido de ese lugar si él cumplía lo que había predicho: resucitar en forma sobrenatural de entre los muertos. Otra de las teorías que era que los seguidores habían alucinado, que cuando hablaban de Jesús resucitado eran visiones que habían visto y que todos habían confabulado y puesto de acuerdo, lo cual el propio Evangelio y los primeros capítulos de Hechos nos muestran que no es así, que Él se apareció a muchos luego de resucitado y que era difícil que en tantas regiones y tantas personas al mismo tiempo ninguno dudara en dar el mismo testimonio. Por eso, tiempo después, en la predicación de Pedro, de Juan, ellos podían decir con total seguridad: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está la fe débil, en secreto y quizás un poco escondida de alguien que cuando decide salir a la vida pública está haciendo algo relevante para la historia. Esa tumba no era simbólica, era localizable. No era una historia espiritual que inventaron, una alucinación, sino era un hecho que se podía investigar y hasta refutar. Si el cuerpo estaba allí, fin de todas las cosas. Pero no. Y por eso hoy vos y yo celebramos esa victoria. Gloria al Señor, iglesia. Me quiero detener en esto pensando en José. Por razones obvias, todos estarán pensando esta mañana: ¿tenemos que ser más como José o no tenemos que ser como José? ¿Por dónde viene la aplicación? Me estaba acordando de Mateo 6:6 cuando Jesús decía: ustedes cuando vayan a orar, entren en su lugar secreto, porque Dios, que mira y que escucha en lo secreto, os recompensará en público. José, me lo imagino él saliéndose de sus dudas y sus temores, dijo: yo lo único que puedo hacer es ofrecer mi sepulcro. Un acto casi en el secreto, a no ser por Nicodemo y las mujeres. El resto huyó, despavorido del lugar. Y ese gesto de él de decir: bueno, quizás acá donde solamente estoy yo y estas pocas personas, para mí, en cierta manera hay una especie de no sé si de línea paralela o de aplicación alegórica tirada de los pelos quizá, pero yo veo a este hombre sembrando en secreto algo que después Dios iba a mostrar su repercusión en público: una tumba vacía, el mundo sorprendido, la historia dividida antes y después. Gloria al Señor por José. Me hace pensar en cuántas cosas de pronto vos y yo todavía mantenemos en secreto, en el secreto bueno, no en el secreto de la oración, en el secreto del clamor, y de pronto hasta pensando en la propia experiencia de don José de Arimatea. Anímate a creer un poco más, seguí orando en secreto, pero también anímate a salir y exponer y confesar tu fe y tus convicciones afuera,
Y no tengas temor, hermano o hermana, de identificarte con el Evangelio y con la cruz. Hay gente valiente que aquí lo ha hecho en lugares hostiles, ¿no es cierto, Martín? El mundo del arte y de la música, cantar una canción cristiana es una invitación a la confrontación espiritual y física. Pero ¿saben qué? No se quede ninguno de ustedes con la duda de qué pasaría si salgo del secreto. Quizás algún día pierdas 1 o 2 amigos, pero ganes a muchos otros para la eternidad. Porque si hay algo que sin duda ocurre cuando vos contás tu testimonio, es que eso impacta doblemente, porque estás hablando de lo que el Señor hace, pero también de lo que tú viviste. Y la experiencia no se puede negar con ningún otro argumento. Y yo miraba recién y decía, ante la cruz hay que expresarse, pero la tumba vacía también expresó lo que José hizo en secreto. Él sembró un sepulcro, Dios le dio una tumba vacía. Gloria a Dios por esa transformación. Ese sepulcro vacío, iglesia, quiero que sea lo que vos y yo reflejemos como espejo de la humanidad. Cuando te vean a ti, no vean a un Jesús sufriente, dubitativo en una cruz que no sabe si va a vivir al tercer día, sino que vean el poder de la resurrección en el espejo de tu alma y de tu vida, puedan ver la resurrección de Cristo en la forma y en la manera en que el Señor lo hizo para con José. Quizás desde el anonimato y con mucha vergüenza y miedo se expresó y decidió identificarse con Jesús, pero ahora Él es testigo privilegiado de lo que ocurrió. Vos y yo somos testigos privilegiados de lo que es la salvación. La vivimos, la disfrutamos y la gozamos, pero afuera hay muchos que todavía la necesitan encontrar. Ante la cruz yo me expreso, pero luego la gente tiene que ver el resultado de una tumba vacía en nosotros. Por eso, nunca es tarde para que tus convicciones interiores se reflejen en tus decisiones y en tu estilo de vida. Dejar el miedo, dejar de escondernos. ¿Qué se sabe del resto de la vida de este hombre, José? La Biblia no nos dice mucha cosa más, hay que ir a literatura apócrifa, pero se supo que él fue encarcelado obviamente por el propio concilio, el Sanedrín, y que habría sido liberado milagrosamente, que él viaja a la región donde hoy sería Gran Bretaña, que lleva consigo la copa o el santo grial de la última cena de Jesús y que él fundó la primera iglesia en aquel lugar, que habría muerto luego con una edad muy avanzada. Literatura que no está adentro de nuestra Biblia, pero que hay fuentes que podemos consultar y hablan de esto. Ahí yo no pudiera imaginar que un hombre que tuvo miedo de confesar a Jesús por tantos temores llegara a hacer lo que hizo y a lograr en cuanto a evidencia, plantar todo el escenario para la resurrección. Él no sabía. Como vos tampoco sabés lo que Dios puede usar de tus recursos, de tus entregas, de tu patrimonio, de tu tiempo, de tus dones, para hacer cosas que trasciendan incluso a tu propia vida. Hoy, en el tiempo en que celebramos una tumba vacía, te quiero recordar enseñanzas para la vida. Abandonemos, si tenemos una fe en secreto, abandonemos el miedo y confesemos públicamente a Jesús. Y también recuerden que públicamente confesarles es decir, no, yo creo sobre el aborto esto, yo creo sobre la ley de género esto, yo creo sobre la eutanasia esto, yo creo sobre el bullying y el acoso. Miren las noticias del mundo y reaccionemos como cristianos y no nos escondamos detrás de una cruz, sino que salgamos desde una tumba vacía a decir, yo me identifico con Cristo y con los principios de este libro, la palabra de Dios. Hace falta que la iglesia se exprese. Donde nosotros callamos, el enemigo habla. Y cuando nosotros hablamos, estamos instruyendo y estamos reflejando el poder de la resurrección. Segundo, seamos valientes y obedientes, incluso cuando signifique ir en contra de la corriente y correr riesgos. Nosotros hoy aquí, no muchos físicos. Tenemos misioneros que en algún lugar en el norte de África los pasan. Tenemos a nuestros queridos misioneros Christian y Lisette que corren riesgos. Pero seamos valientes también de ir en contra de la corriente en todo aquello que hoy sea legal, moderno, actual, pero que sabemos que niega la fe, la doctrina y los principios de la palabra de Dios. Siendo espejos de una tumba vacía y de una victoria espiritual para el mundo, tanto así
que le recuerdo lo que dice Colosenses 2:15, que Jesús en el acto mismo de la cruz exhibió públicamente a todo principado y potestad, le arrebató las llaves de la muerte a quien la tenía, Satanás, y triunfó sobre todos ellos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario, Colosenses 2:15. Cuando la gente te vea y me vea, puedan ver que eso aconteció. Espejos de una victoria lograda, no de una victoria que tengo que luchar para obtener, sino en consecuencia con ella, mostrarle a la gente el poder de la resurrección. Y si hay poder, ahora vuelvo a leer Romanos 8:11 que se leyó esta mañana, recordar lo siguiente. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Iglesia, el poder de la resurrección mora en nosotros. Ese reflejo de tumba vacía que tenemos que ser va a hacer que muchos no solamente crean por el dato histórico, cronológico, sino que lo crean por el kairos de Dios y por el aión, el tiempo perfecto donde le tenemos que decir al mundo: lo eterno está presente acá. Vengo a hablarte de algo que supera el tiempo y al espacio. Vengo a hablarte de una fe viva y de un poder real que, fíjate, si levantó a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no podrá levantar tu vida esa depresión y tristeza en la que estás? Si levantó a Jesús de entre los muertos, ¿cómo no te va a levantar a vos de ese fracaso, de esa mala decisión que pagas la consecuencia? Si te levanta a ti de las miserias, no hace otra cosa que lo mismo que hizo cuando levantó a Jesucristo de una tumba miserable. El Señor te levanta del abandono aún de las personas que prometieron cuidarte y estar contigo. El Señor te levanta de cualquier pozo cenagoso, de tristeza, depresión, de soledad. ¿Qué le va a costar a Él hacerlo si el poder todavía está disponible? Si celebramos y decimos con la canción que cantamos, la vida vale mucho más solo por Él. Tenemos que poder vivir en plenitud esa victoria y mostrar y contagiarle al mundo, no un Cristo dubitativo, triste, con el rostro arruinado en una cruz, que da pena y lástima, sino un aquel que puede levantar al hombre de su peor estado y restaurarlo y darle vida eterna. Amén.